Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Actualidad Espató con nuestros queridos amigos Juan Torres y Emilio Carrillo, Emilio y Juan, a los que le agradecemos su presencia. Vamos a tratar de temas que han ocurrido en los últimos días, la última semana del último programa. Empezamos con el primero, que no sé si lo habéis escuchado, porque como yo vemos poco las noticias, pero ha habido una manifestación en Valencia en favor de los toros. Y es un tema que no hemos tocado nunca. Entonces me ha llamado la atención que siempre las manifestaciones que ha habido últimamente es en contra de la fiesta de los toros, y ha habido una, que por lo visto ha sido multitudinaria, ha habido muchísima gente, a favor de, de la fiesta de los toros, la fiesta nacional, o como queramos llamarlo. ¿Qué sentís vosotros respecto a los toros? Bueno, habría que distinguir, ¿no? Yo hacia los toros lo que siento es pena, pero me parece que te refieres A la fiesta, a sí, la fiesta, claro, ¿no? no, hombre, no al toro específico, el Ya, toro para mí es un animal claro. poderoso. Yo de pequeño, bueno, de jovencillo era sobrino, de jovencillo y de más mayor, pero vamos, quiero decir que un tío mío era el cirujano de la Plaza de Toros de Granada. Y entonces, con cierta frecuencia, me daban entradas y yo iba a los toros, muy jovencillo, ¿no? Y no logré aficionarme, ¿no? La impresión que yo tenía de aquello era que era algo de un colorido excepcional, pero que a mí me parecía de una violencia tremenda, ¿no? Y luego no volví a los toros hasta que hace relativamente poco, pues un amigo cubano me dijo que tenía mucho interés en Málaga de ir a los toros y lo invité. Comprobé entonces, yo creo que debía de ser la primera vez que yo pagaba una entrada de toros, que era carísimo. Y, y tuve la mala suerte de que pillaron ese día al cordobés. Y yo que soy sumamente sensible hacia la violencia, pero más si la violencia se traduce en herida, ¿no? Es algo que me supera, ¿no? Por razones que no vienen al caso ahora. Me tuve que ir, ¿no? Entonces, a mí particularmente me parece de una violencia y de algo que me desagrada. Pero, por ejemplo, a mi madre le gusta ver una corrida de toros en la tele, le gusta verlo, ¿no? Y no es una persona que se pueda decir que sea violenta ni agresiva, ¿no? Yo creo que forma parte tiene una componente cultural de muy diferente naturaleza, muy controvertida desde hace mucho tiempo. Precisamente hoy leía en la prensa una entrevista a mi buen amigo y profesor de Historia Moderna Jaime García Bernal, un profesor de la Universidad de Sevilla, al que le preguntaban sobre historia de los festejos, que él ha estudiado mucho, y comentaba que los toros fueron prohibidos por un papa a propuesta de los jesuitas, ¿no? O sea que el hecho de que ahora alguien plantee que se suprima los toros no es porque sea rojo, es decir, no es que el ser rojo o de izquierdas implique reclamar que se suprima la fiesta, ¿no? A mí me gustaría vivir en una civilización, en un mundo en el que no se practicara violencia contra ningún ser humano, contra ningún animal y contra la naturaleza en general. Por lo tanto, no me pueden gustar los toros. Dicho esto, creo que entiendo o me pongo en el lugar de otra persona, de las demás personas que ven en los toros algo que no responde a ese encuadre ético mío, sino que simplemente ven una fiesta como la caza o como cualquier otra cuestión, o el boxeo que Sí, o la pesca. comporta, o la pesca que comporta cierta violencia contra esos elementos, ¿no? Yo mmm, sería partidario de que la sociedad española, de una manera amigable, debatiera sobre eso. No en términos de a favor o en contra, de prohibición, no prohibición, porque esas dialécticas del todo o nada, a mí me parece que lo que hacen es tomar
que la gente toma unas posiciones de muy difícil diálogo. A mí me gustaría que se hablara. Quizás, si en lugar de que nos parezca natural que dos personas en una tertulia en hora punta en televisión se insulten, o que dos altísimos representantes de la política española se agredan verbalmente, pues si eso no nos pareciera natural, empezaríamos a pensar que tampoco lo otro es muy civilizado. Yo creo que plantear el tema, para terminar, en términos de ahora se prohíbe, ahora no se prohíbe, creo que es de una eficacia política, normativa, incluso ética y moral muy baja, muy escasa. Yo sería partidario de empezar a hablar de estas cosas, ¿no? De que la violencia, la agresividad es algo que tendríamos que ir erradicando incluso de nuestros cultos y de nuestros socios, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Me gustaría que no hubiera nadie al que se hiciera esto y me gustaría que hubiera gente que no contemple como una fiesta el herir a un ser vivo de esa manera tan fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo entiendo que durante tanto tiempo se ha vivido eso como otra cosa, pues que puedo entender que haya gente que lo contemple de otro punto de vista. Yo creo que el diálogo es lo que puede hacer que aproximemos posiciones, ¿no? No las prohibiciones, y sobre todo las prohibiciones inmediatas, sin previo encuentro, ¿no? Recordaba, Juan, que en la historia, a lo largo de la historia, ha habido momentos en los que se ha prohibido la entre comillas, fiesta de los toros. Hay una plaza de toros que a nivel taurino está considerada como la catedral del toreo, que es la Maestranza de Sevilla. Y la Maestranza de Sevilla tiene una anécdota muy graciosa que viene al caso de este debate, cómo viene de lejos. La Maestranza de Sevilla se inicia su construcción en la primera parte del siglo XVIII y curiosamente su construcción y puesta en uso se dilata mucho porque al inicio de su construcción y antes de que entre en funcionamiento se prohíben los toros. En España, como consecuencia de la Ilustración, hay una corriente que se hace preponderante y durante un tiempo, no fue largo, fueron unos cuantos lustros, estuvo prohibido el toreo y los toros. Y eso hizo que la construcción y entrada en funcionamiento de la catedral actual de los toros en el mundo, que es la Maestranza sevillana, tardara en entrar en uso. La apuesta que nosotros siempre hacemos en esta mesa, Juan ahora lo ha subrayado mucho, es por el diálogo. Y es crucial entender que no todo el mundo tiene que ver las cosas como tú lo ves y a partir de ahí intentar acercar posiciones desde ese diálogo. Yo vivo en Sevilla y tengo muchos conocidos que son amantes de la fiesta nacional, entre comillas. Lo que yo siento interiormente no casa con eso. Yo lo que siento es que el ser humano no puede basar su diversión, ni nada en absoluto, en martirizar a otro ser vivo. Y en este caso el toro es un ser vivo igual que el ser humano. Y en mi interior, por tanto, no tiene sentido ni tiene razón de ser lo que se denomina fiesta nacional. Curiosamente, cuando hablo esto desde el diálogo con amantes del toreo, la argumentación que se me pone encima, y no es una argumentación retórica, no es una argumentación que se utilice como maniobra intelectual en el debate, es que esos amantes de la fiesta nacional son muy amantes de los toros. Y realmente es verdad que cuando tú hablas con ellos, percibes que eso no es un tema retórico, ni mucho menos, es verdad que admiran a ese animal, es verdad que ponen en valor todo lo que tiene en sí, todos los que son los dones y talentos que el toro tiene, igual que si tenemos los seres humanos. Y eso se le nota, ¿no? Que no es un argumento retórico que estén ahí utilizando, no, es cierto. Sí. Y claro, el quid de la cuestión es que ellos, viendo eso, no coinciden en lo que yo veo, que con independencia de que el toro te parezca magnífico, no vale la razón de que, o por lo menos para mí no vale, de que si no fuera por la fiesta del toreo, el toro no existiría, porque hace tiempo que habría desaparecido, porque el mantenimiento de esa especie
requiere de unas circunstancias, requiere de un escenario, requiere de un marco que solo la existencia de la fiesta del toreo ha permitido que siga existiendo esa raza. A mí eso personalmente no me vale, pero en cualquier caso incido en lo que mismo que ha dicho Juan, qué importante es el sentarte, el sentir lo que la otra persona también siente y cuáles son sus argumentos, siempre evidentemente que las otras personas no estén hablando de una forma falsa, sino que estén utilizando argumentos que de verdad salen del corazón. Pero en definitiva, para no dar más vuelta, mi posición está clara, la fiesta nacional, entre comillas, es un disparate, no tiene ningún sentido que los seres humanos, para divertirnos o para lo que sea, martiricemos a otros seres vivos, y eso para mí es lo que mi corazón me indica. Lo que pasa es que me gustaría señalar también otra cosa, que lo importante, lo que tendríamos que poner sobre la mesa es el tipo de vida que tendríamos que desarrollar para que no se produzca esa agresión a la vida, ¿no? Entonces, también dentro de los procedimientos poco eficaces, me da a mí la impresión que es el de seleccionar solo uno, porque claro, cuando el problema de la ética de la vida lo centras en una, y no ya en un diálogo, sino en una prohibición de algo que otra gente no lo ve así, pues es muy difícil llegar a acuerdo. Y sin embargo, si lo pusiéramos, si el planteamiento de una forma más genérica, ¿no? Es que no es solo los toros. Sí. O sea, es que a mí me parece cínico, contradictorio por lo menos, que hagamos aquí que prohibamos mañana los toros y que usted esté permitiendo que en los supermercados se estén vendiendo pollos que han sufrido más, lo mismo o más que el toro, ¿no? Entonces, es que no es ni siquiera eficaz, ¿no? No es ni siquiera eficaz. Yo a veces se lo digo a amigos que ahora, o amigas que tienen estas nuevas responsabilidades y tal, es que hay que prohibir eso. Digo, es que no vas a lograrlo y no estás abordando la filosofía, la cosmovisión que hay detrás. Abordemos de una manera más genérica el asunto de que hay que respetar a un ser vivo, y a lo mejor luego nos encontraremos con la sorpresa de que la gente lo entiende mucho mejor, ¿no? Porque hay otras maneras mucho más, incluso mucho más dramáticas, ¿no? E incluso sería posiblemente más eficaz para llegar a esa ética de la vida, que en la periferia tiene que ver con unos cuantos o unos cientos de toros que maltratan al año en España, pero que en el centro de la problemática está suponiendo agresión a los seres humanos. O sea, que es la misma ética la que tiene que ver con las dos cosas. Entonces, situar el debate en la periferia, que al final es un caso concreto, ¿no? Es como si hiciéramos un debate nacional sobre las peleas de gallos. Pues sí, claro, es correcto que los suprimamos, y los que hacen ahí apuestas estarían diciéndonos, pero es que esa no es el detalle, no es el hecho concreto, ¿no? Sino el vivir en una civilización que no se plantea que la vida se soporte sobre la agresión a la vida. Y esa es la cuestión que requiere diálogo, debate y condena. No lo que ocurre eventualmente en una periferia, que al fin y al cabo es una expresión muchas veces hasta inocente, en el sentido de que hay, o sea, no hay quien trate mejor, curiosamente, a un toro que el que al final luego lo mata, ¿no? Curiosamente, ¿no? Mientras que hay otros aspectos, o sea, el que mata y el que hace sufrir. Hay unos vídeos sobre cómo se crían los pollos, ¿no? Que, vamos, no tiene nada que ver, porque además lo haces por dinero. Al fin y al cabo el ganadero gana dinero con eso, pero no creo que sea ni mucho menos una cosa como que sí, con los pollos, con ¿no? los cerdos, las explotaciones porcinas son auténticos campos de concentración, ¿no? En muchísimos casos, ¿no? Situando el tema efectivamente, como dice Juan, ¿no? En la periferia, hay un elemento que es clave, ¿no? Y ocurren tantas cosas, ¿no? De la vida, no entender que las cosas están a tu servicio, no entender que las personas están a tu servicio. No ir por la vida creyendo que tú eres el centro del universo
y que todo está a tu disposición y que en función de lo que tú necesites, de lo que tú quieras, de lo que tú desees, etcétera, de tu satisfacción en definitiva, todo vale, ¿no? Me gusta recordar en este sentido que hoy se consideraría un disparate que alguien mantuviera lo que en la ciencia se llamó la teoría egocentrista, que fue la que prevaleció hasta hace 4 siglos. A mí me gusta en ese sentido poner de manifiesto cómo hace 380 años aproximadamente, un poquito menos, Galileo Galilei fue juzgado por la Inquisición y fue condenado por mantener que la Tierra no es el centro del universo y que no es el Sol el que gira en torno a la Tierra, sino que la Tierra es el que gira en torno al Sol. Debido a ello fue encarcelado, fue juzgado, iba a ser ejecutado y se retractó, aunque al final de su vida se dice que dijo aquello de y sin embargo se mueve, ¿no? Haciendo referencia, ¿no? La Tierra es la que se mueve, pero en fin, lo cierto es que se retractó en el proceso inquisitorial que se hizo sobre él. Hoy, cuando ya la ciencia ha avanzado tanto, insisto, no han pasado ni 4 siglos, el mantener que la Tierra es el centro del universo no lo mantiene nadie, es un auténtico disparate. Sin embargo, curiosamente y paradójicamente, hay muchísimos seres humanos que ellos se creen el centro del universo. Es decir, ya nadie mantiene que la Tierra lo sea, pero hay muchas personas que creen. Y no, quizás no lo crean desde el punto de vista consciente, pero en su día a día, en su forma de moverse, en su forma de vivir, ponen de manifiesto que todo está a su alrededor. Las cosas e incluso las personas. Y por supuesto la naturaleza y el planeta. Hay una parte de la humanidad, sin embargo, que está sintiendo cada vez más que el planeta no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos al planeta. Hay por ahí una película, que no recuerdo ahora el título, que tiene como protagonista a New River, creo que es de antes de la película Matrix, creo, en donde él interpreta a un extraterrestre que llega a este mundo y lo está evaluando. Y en una de las reflexiones que hace con una chica que lo acompaña, una terrestre de la que se hace amigo, una de las cosas que él pone de manifiesto es precisamente cómo que el planeta es vuestro. Porque ella dice en un momento, nuestro planeta, dice, ¿cómo que vuestro planeta? ¿Cómo que vuestro planeta? ¿Eso de vuestro planeta qué es? La madre tierra, la tierra no es vuestra, al contrario, sois vosotros una especie que vivís gracias a la tierra, ¿no? Entonces, esas percepciones de que todo gira en torno a mí, de que la tierra es nuestra, que la naturaleza está a nuestro servicio, los animales están para nuestra satisfacción, eso pertenece, entre comillas, a una percepción conciencial que yo respeto a aquellos que los tienen, pero evidentemente no coincide en absoluto con lo que yo tengo y que se manifiesta, como bien se ha apuntado, en multitud de cosas, Sí, yo creo, de acuerdo con vosotros al 100%, que depende del nivel conciencial de la sociedad en la que estamos, el que esas cosas se puedan seguir dando. A mí una cosa que lo he apuntado de pasada es la pesca deportiva. Y digo, tú imagínate, aquí me dice, no, yo hago la pesca deportiva, ¿y eso qué es? Cojo el pescado, al pez, le quito el anzuelo, me hago una foto normal y lo vuelvo. Digo, tú te imagínate a tu hija que lo cogiera un gigante, le arrancara media cara. O un extraterrestre, un alienígena que la abduciera. Un tercero, sí, le arrancara media cara por deporte y después la volviera. Digo, pero qué burrada me está diciendo, pesca deportiva. Coger a un pez y, hombre, si es para alimentación, si lo coges porque te lo vas a comer y le das las gracias, en fin, lo respeta, como el toro. El toro tengo mis temas también, ¿eh? Yo, mi mujer era aficionada a los toros, cuando la conocí hace muchos años, yo iba un día en la feria abría a los toros por ir con ella. Y hace ya 10 o 12 años yo le dije, mira, cariño, te quiero mucho, pero a mí esto, o sea, a mí me... Y gracias a mí no vamos. Y fui una vez en Madrid, me invitaron, en San Isidro, y vi morir a un toro que me dejó impresionado. O sea, murió después de una faena tremenda, de un valor tremendo el toro. En vez de morir en el, ¿cómo se llama eso? En el tendido, bueno, en el burladero se llama, que se va a morir allí. No somos muy entendidos. Bueno, pero que se va a morir en una esquina, sí. Él se fue con la boca cerrada y murió en el centro de la plaza. Digo, yo soy ese toro. Esto hace 10 o 12 años, ¿no? Y desde entonces dije, no quiero volver a... Pero los toros, como habéis dicho, es una punta a lo mejor que sale debido a esto. Digo, no hemos hablado de ese tema, Digo, vamos a sacarlo porque está en la conciencia de nosotros. En la medida que la conciencia se vaya expandiendo, eso cada vez la sociedad consciente lo va a permitir menos. Pero estoy de acuerdo, no es un tema de imposición. Como lo impongas, ahí tenemos enfrentamientos. Sí, es que eso es precisamente lo que yo quería señalarte, que hay dos discusiones o dos planos del asunto, ¿no? El que acabamos de hablar, que es muy importante, ¿no? Pero luego también el de cómo actuar, ¿no? A mí me parece muy negativo
Y yo creo que estos movimientos o corrientes o fuerzas que aparecen ahora en gobiernos con cierto carácter alternativo tendrían que ser de otro tipo, ¿no? O sea, estamos criticando, yo creo con razón, que la democracia no es real, que esto no es la manera en que nos pueden representar, y no puede ser por la misma razón que tú llegues y a la primera de cambio diga no a los toros. No a los toros o no a cualquier cosa. Es decir, la democracia es deliberación. Tienes que deliberar sobre eso. Por muy claro si está el tema muy claro, pues mejor, porque tardaremos muy poco en resolverlo, ¿no? Pero hay que deliberar, incluso aunque haya una sola persona. Hay que obligarnos a que eso sea el resultado de una deliberación, no el resultado de una decisión, porque no pueden resolverse así los problemas. Y yo creo que desgraciadamente no avanzamos mucho en eso, ¿no? Hay que dialogar, hay que hacer que la sociedad sea deliberativa. Es que eso es lo que nos han quitado. Empezaron quitando los espacios donde se puede dialogar, donde se puede hablar. No hay ni siquiera, pues eso, como había antes en los pueblos, bancos, sillas, donde uno se sienta al lado del otro y ya no te queda más remedio que contar, ¿no? Y eso es fundamental. Hay que empezar por hablar, por deliberar. El otro día, y voy a contar una anécdota, estuve en una jornada donde me invitaron y leí un pequeño librito que venía con intervenciones de unas jornadas anteriores, y en uno de ellos venía un texto de Luis Rojas Marcos, siempre tan interesante, ¿no? Y él decía en ese texto algo que a mí me hizo mucho pensar, y además creo que ojalá lleve razón, ¿no? Porque él decía que tiene una teoría que no ha podido demostrar científicamente, pero que a pesar de todo la escribía. Y decía, en España las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los hombres. Y dice, mi teoría, que no la he podido demostrar científicamente, pero que a pesar de eso la sostengo a la espera de poder corroborarlo, es porque las mujeres hablan más que los hombres, y eso les da una mayor vida, ¿no? Y yo me quedé pensando todo el rato que estuve allí hasta que ya me tocó hablar, y yo decía, claro, es que es normal, o sea, es que hablar más y reír más no solamente es bueno para la democracia, ¿no?, sino también para la vida, porque te hace, pues eso yo creo que también es otro plano que hay detrás de este asunto, ¿no? No puede ser que un ayuntamiento ahora llegue y dice, pues como los otros hacían eso, ahora yo hago esto de entrada. No, de entrada no, deliberemos, ¿no? Y es verdad que eso es difícil, entre las cosas, porque hay muy pocos espacios, e incluso la posibilidad material de lograr que la sociedad delibere es muy reducida, porque no hemos construido una sociedad para deliberar. Entonces se hace difícil, pero habría que intentarlo, y hay que reclamar que la decisión se tome después de deliberar y que haya espacios para la deliberación. Yo estoy convencido que esos espacios emergerían de la forma que sea, a lo mejor ahora con temas de nuevas tecnologías, ¿no?, que abren campos insospechados, ¿no?, siempre que la nueva dinámica, esta dinámica que te comenta Juan, se fuera plasmando, ¿no? Y quizás no hace falta que se plasme de una forma en grandes cosas, sino precisamente también en todas estas pequeñas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces en las tertulias que mantenemos hemos compartido la diferencia de abordar determinado asunto, el que sea, desde una dinámica que es de confrontación y una dinámica que es de diálogo? Es que no tiene nada que ver. Y es que en ese escenario podemos meter el tema que consideremos oportuno y repetiremos siempre lo mismo, porque es así. Si tú ya de antemano, la forma de abordar no ya una discusión, sino la forma de entender la propia vida, tú la basas en una dinámica de confrontación, pues el pescado está ya vendido, ¿no? En cambio, si lo que tú planteas como forma de vida, como talante, como manera de estar en el día a día, es una dinámica de diálogo, pues es válido para todo, ¿no?, para los temas grandes, para los temas pequeños. Y lo que es cierto es que desde el punto de vista de los poderes públicos, desde el punto de vista de la actividad política,
lo que la gente percibe continuamente es la prevalencia de la dinámica de la confrontación, ¿no?, frente a la prevalencia de la dinámica del diálogo. Y eso evidentemente a la gente la va contagiando, ¿no?, y hace que las cosas más nimias, desde los problemas de la comunidad de vecinos hasta un tema que puede surgir en el trabajo, en el ámbito laboral, pues se afronta sin darte cuenta en esa dinámica de la confrontación. A mí me pareció una vez, luego lo he visto muchas veces en televisión, una vez, hace ya años, me invitó un amigo que trabajaba allí a ir a visitar el Parlamento, y como él tenía allí cierta mano, pues me iba llevando por sitios. Y la primera vez que yo entré en el hemiciclo fue por una puertecita de arriba. Lo primero que choca es en las Cortes, digo, en España, ¿no?, es pequeñito. Y estaba hablando un tipo ahí, que no recuerdo quién era, y estaba medio vacío. A mí me dieron ganas de salir y decirles, pero serán ustedes sinvergüenzas. Pero ¿cómo que? Pero si tienen que estar aquí. O sea, eso sería lo primero que tendría que estar prohibido. Hablar, es ¿no?, que cuando un por lo representante, escucha, por lo menos está. Si no quieres escuchar, ya no te puedo controlar. Primero estar y después escuchar. Y después ya ser posible que escuche. Pero esa idea, y algunos amigos que han sido parlamentarios me lo han comentado, esa sensación de ponerte a hablar y que no te está oyendo nadie materialmente porque no están, a mí me parece una vergüenza. O sea, eso sería lo primero eso sí que debería estar prohibido, ¿no? O sea que... Yo hace muchos años ya he sido portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Sevilla, desde hace muchos años, y no hace tantos en el Ayuntamiento de Sevilla. Y la verdad, estoy recordando, en el caso de los ayuntamientos no sucede ese abandono, ¿no?, de los escaños que sucede en los parlamentos. Son recintos más pequeños y eso no es pensable, ¿no?, que además las votaciones son continuas, con lo cual casi no te da tiempo ni siquiera de ir al servicio. Pero lo que sí es cierto es que las posiciones, el orden del día, las posiciones de los grupos políticos están adoptadas antes. Y da exactamente igual los argumentos que se utilicen durante el debate, ¿no? Y a veces son debates muy largos, a veces un debate puede durar una hora y media, pero da igual, porque ya las posiciones, yo a esto voy a votar que no, o voy a votar que sí, me da exactamente igual, y los argumentos que puede utilizar la otra persona. Y yo recuerdo que en mi labor esa de portavoz, no fueron ni una ni dos, hubo más ocasiones en las que yo sentí por dentro que efectivamente la posición correcta no es la que yo estaba obligado a defender, sino que los argumentos que estaba dando la otra parte, daba igual un partido u otro, ¿no?, de los que componían el pleno municipal, eran argumentos de peso y que a mí personalmente me estaban convenciendo de que es verdad, que no estábamos equivocando al decir que no o al decir que sí. Pero no hay margen, no es posible. El propio juego político impide por completo que haya ahí cualquier medida de decir, oye, un momento, no, tiempo muerto, vamos a recapacitar nosotros desde el grupo. Eso es un imposible. Cualquier alineamiento con el partido de enfrente es una traición, ¿no? Es fuerte. fuerte traición. Bueno, todo llegará. Vamos a pasar de tema, si os parece. Un tema interesante que entra más un poco con la línea de nuestra profesión de economista. El pasado día 10, el Banco Central Europeo ha dado una gran sorpresa. Ha bajado a 0% el tipo general, ha elevado a 80.000 millones de euros al mes la compra de activos y ha dado barra libre de liquidez a la banca. ¿De qué va a servir lo que está haciendo Mario Draghi? ¿Va a evitar la deflación? ¿Qué es la deflación? ¿Se va a animar la economía con estas medidas? Vamos a hablar de esto porque es un tema interesante y después tocaremos un poquito más el tema con una... Porque ha sido una sorpresa las 3 medidas que ha hecho. Y bueno, lo voy a meter ya. Hay sorpresas cuando se prevén que van a ocurrir cosas. Es decir, ya están intuyendo que está pasando algo que hemos anunciado aquí repetidas veces para no anunciar, sino medidas tan fuertes de estímulo, digamos, para promover la economía, que están diciendo, oye, yo estos días, el día antes a esta tertulia es cuando pongo las noticias, y mi mujer y mi hija, cambia eso, quita eso, ¿cómo puedes ver eso? Digo, es que tengo que enterarme de lo que pasa en el mundo, si no, de qué vamos a hablar, ¿no? Y esto te enteras con estas cosas, pero el día antes, ¿no? Y me llama la atención eso. ¿Por qué el Banco Central Europeo, cuando la televisión está hablando que se está reactivando la economía, y es todo mentira? Porque si no, estas sorpresas no te las da el Banco Central Europeo. O sea, te está dando sorpresas porque ya se están viendo lo que estamos anunciando que está pasando y que va a venir.
Bueno, ya habíamos dicho, yo creo Sí, que aquí que repetidas a veces. final de año la cosa iba a cambiar y que este año eso está escrito y dicho, ¿no? Eh, yo creo que habría que hacer un comentario breve para que cualquiera que nos esté oyendo de la manera más Sí, sencilla entienda qué ha pasado y luego lo vale. valoramos, ¿no? ¿Y qué es la deflación? Sí, la economía, eso sí lo hemos dicho muchas veces aquí, es como un vehículo que tiene cuatro motores. El consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto, la compra y venta que hacemos en el exterior y el gasto que hacen los estados. Esos son como los cuatro motores. Para que la economía funcione, haya actividad, las empresas se muevan, creen empleo, etcétera, los motores tienen que estar funcionando. Esos son motores de diversa fuerza. El más fuerte es la familia, el consumo de las familias, que es como de 100 euros en cualquier país, en España es 58, o sea, más de la mitad de la fuerza la da el consumo. La inversión más o menos el 20. Las exportaciones dan poquito porque la compra en el exterior, como luego compramos, pues casi hasta se iguala. Y luego el Estado tiene suele cambiar, pero más o menos en España el 20, el 22, dependiendo de la situación, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la inversión, si la economía va mal, pues claro, los inversores no aumentan el gasto. Las familias, si la economía va mal, es porque están teniendo ingresos insuficientes. Y además, el consumo de las familias y la inversión, digamos que se nutren de la propia economía. Por lo tanto, si la economía va mal, no puede funcionar. Y un poco igual le pasa al motor exterior. Depende más del exterior. Si el exterior va bien, pues te puede empujar. Pero por regla general, en una economía como la de ahora y con una economía como la nuestra, que es muy poquito vinculada al exterior, pues no funciona. Y ahí hay un motor muy potente que es el del gobierno. Desde hace muchos años lo sabemos. ¿Por qué? Porque si el gobierno pone lo que no pone el sector privado, la economía empieza a tirar, ¿no? Eso se descubrió en realidad antes, pero Keynes, un economista británico, ante la gran crisis del año 29, es el que se da cuenta de eso y dice, oiga, si las empresas cierran, si no hay empleo, si la economía no genera el gasto que puede permitir que las empresas pongan esto en marcha, pues que venga el gasto, el sector público, y aunque sea que contrate a la gente para que haga agujeros y luego los tape, porque le da un sueldo, ese individuo que ha hecho un hoyo y lo ha tapado, se va al comercio de su barrio, pone en marcha el comercio de su barrio, el comercio de su barrio le compra al lechero, al panadero, etcétera, ¿no? Y eso lo puede hacer el gobierno porque tiene una cosa que se llama el Banco Central, que saca el dinero de la nada, lo crea de la nada, se lo da al gobierno y el gobierno se lo da a la economía. Y efectivamente eso se puede hacer. Ojo, si el Banco Central se le va la mano, pues entonces es un problemón, porque si pone más dinero de la cuenta, entonces los empresarios no dan abasto y sería peor, pero haciéndolo sensatamente es una buena solución. ¿Qué ha ocurrido en Europa? Y ya vamos a lo de ahora. La economía se ha venido abajo. Se ha venido abajo tanto que hay deflación. ¿Qué es eso de deflación? Muy fácil. Cuando no vendes, ¿qué haces con los precios? Pues los tienes que bajar. O sea, la deflación es que bajan los precios. ¿Y por qué bajan los precios? Pues porque no hay actividad, porque no hay demanda. Eso cualquiera que nos esté oyendo, pues sabe que si va al mercado y nadie va a comprarle tomates al puesto de Emilio, pues Emilio termina bajando el precio de los tomates. Y si Emilio ve que hay 200 haciendo cola, pues va subiendo el precio de los tomates. Cuando hay deflación en la economía, cuando durante ya varios meses los precios bajan, es que la economía se está viniendo abajo. ¿Qué solución habría? Pues la solución que sabemos que hubiera funcionado perfectamente, que el Banco Central le diera el dinero a un gobierno y el gobierno ayudara a que la iniciativa fuera funcionando. Eso lo ha hecho Estados Unidos. Y en Estados Unidos han salido más adelante. Incluso el otro día leía yo un informe de unos economistas que han calculado qué hubiera ocurrido con el paro y con la actividad en Estados Unidos si en lugar de ese apoyo
del gobierno y del Banco Central de Estados Unidos, que se llama Reserva Federal, no hubiera existido, y han demostrado que hubiera sido mucho menor y el paro mucho mayor. Pero en Europa tenemos un problema. En Europa los bancos mandan mucho, y cuando se hicieron los tratados europeos, los bancos consiguieron que en esos tratados se pusiera que el Banco Central no le puede dar dinero a los gobiernos. Claro, si no lo pueden dar a los gobiernos, pues el gobierno, cuando ha pasado esto, no puede inyectar gasto público, salvo que se lo pida ¿a quién? A los bancos. Pero los bancos están quebrados, porque los bancos han provocado una crisis tremenda. Entonces los bancos no tienen dinero. Y primero al gobierno se lo pagan, se lo dan al 4, el 5, el 6, cuanto más negocio para la banca. Entonces el Banco Central, que ve que se está hundiendo la economía, pues tiene que recurrir a decir, le doy el dinero a los bancos para que tengan todo el dinero posible, banca libre, para que los bancos ayuden a la economía. ¿Cuál es el problema? Varios. Dicho de una manera, eso es como si tú tienes una cuerda, te ato la cuerda a ti y te quiero empujar con la cuerda. No, con la cuerda lo más que podría hacer sería tirar, pero con la cuerda no empujo. ¿Por qué? Tú le das miles, 80.000 millones, 20.000, 100.000, 60 billones a los bancos, pero los bancos tienen un agujero que llega de aquí a Nueva Zelanda. Todo el dinero que le des a los bancos lo usan para limpiar. Pero además, los bancos, incluso aunque no tuvieran ese agujero, le van a prestar a las empresas, y las empresas están hundidas porque no tienen ventas. Pues los bancos no le dan a una empresa que sabe que no va a salir adelante. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el Banco Central venga a poner dinero, pero ese dinero no llega a la economía. Las últimas encuestas que saca el propio Banco Central demuestra que más del 80% de los bancos no han aumentado el préstamo a las empresas. Por lo tanto, esto es gana de nada. Es una declaración más de que, primero, no permitir financiar directamente a los gobiernos es una barbaridad. Financiar a los bancos para que financien a los gobiernos es un robo a la población, porque le dan el dinero al 0% a los bancos, y los bancos se lo compran ahora los bonos a los gobiernos al 3, al 4, y si consiguen tirar del teléfono y convencer a los periodistas de que digan que España o Italia va mal, en lugar del 4, al 8. Eso es lo que ha hecho el Banco Central, es la manifestación de una impotencia tremenda, y esto con toda seguridad ayuda un poquito, porque hay más dinero circulando, un poquito más, pero esto es una impotencia total. Con esto no sale adelante la economía, con toda seguridad. Las medidas del Banco Central Europeo yo creo que están mucho más orientadas a lo que desgraciadamente está orientada en las medidas económicas, las medidas económicas reales, las que se están tomando de verdad hace algún tiempo, y es que no se dirigen a la economía, entendiendo por economía lo que cualquier persona que sigue este programa puede entender por economía: la nómina, la tienda, la inversión de la empresa, etcétera, etcétera, sino que va dirigida a la especulación, a los mercados financieros. Quienes de verdad estaban absolutamente atentos a las medidas del Banco Central Europeo eran los especuladores. Quien de verdad ha reaccionado ante las medidas del Banco Central Europeo ha sido la bolsa. Sí. No ha sido la economía real. Es verdad que la economía real tendremos que esperar un poquito, en orden a ver indicadores a lo largo de los próximos meses. Pero, tal como yo lo siento, estas medidas son medidas que el mercado financiero esperaba, que el mercado financiero no había descontado todavía, cosa que suele suceder en la especulación, ¿no? Que cuando tú ya hueles que se van a tomar determinadas medidas, lo vas ya metiendo en tu acción antes y lo vas descontando, que es como se llama, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que, lo comentábamos en el último programa, el mercado de valores en el ámbito europeo, desde finales de noviembre hasta principios de febrero, había bajado un 25%. Es verdad también que ha habido un momento en ese mercado financiero en donde ya se ha bajado tanto que ya él no va más. Es decir, ya es que los precios que se están adquiriendo
estaba claramente que eran movimientos especulativos de poner ya muy, muy, muy barato, obligar a la gente que tenía fondos que vendiera ya ante el susto, ante el pánico, los grandes fondos de inversión comprando, pero ya llegaba un momento determinado que de alguna forma tenía que producirse el repunte. Pero curiosamente el repunte no se ha materializado de verdad hasta la pasada semana, en donde Draghi anunció las medidas que estamos comentando, ¿no? A partir de ahí, tanto la bolsa europea como la bolsa alemana, como la bolsa española, han comenzado un repunte que no sé hasta dónde llegará, pero que desde luego en España ha servido para subir muy por encima de los 9.000 puntos, cosa que hace no mucho sería absolutamente impensable. Y es muy curioso seguir, creo que fue el jueves fue el jueves de la pasada semana, del día 10 de marzo, cuando estas medidas se toman. Y yo ese día sí me tomé, yo que no entro nunca en este tipo de asuntos, pero como sabía que iban a ser anunciadas las medidas por parte de Draghi, sí hice durante el día un seguimiento de cómo se estaba comportando la bolsa, ¿no? Tanto a nivel español como a nivel europeo y en las diferentes bolsas europeas. Y es curioso porque hubo un momento determinado de una enorme subida, enorme. Creo que en el BIP, por ejemplo, subió un 3 o un 4% a lo largo de la mañana, pero en un momento determinado se produjo una enorme venta de activos, una enorme venta, hasta el punto de que parte de la bolsa europea llegaron a perder dinero ese día y la bolsa española ganó un 0,02, un 0, nada, o sea que se quedó prácticamente como estaba, ¿no? Después ya los repuntes se han producido. Y la lectura que ese día creo que también se pudo hacer en economía es como estaba impactando las medidas de Draghi sobre la bolsa y cómo estaba impactando sobre el euro. Porque esa es otra pata del tema, claro, el tipo de cambio. En el ámbito del Banco Central Europeo no solamente se llevan las prácticas absolutamente anómalas que ha comentado Juan, sino que hay una auténtica obsesión por mantener un euro fuerte. Y lo que sucedió con la medida de Draghi es que el euro se empezó a hundir tremendamente. Y hubo incluso una especie de segunda nota de prensa por parte del Banco Central Europeo, una especie de segundo mensaje del BCE para intentar de alguna forma reconducir la situación. Pero lo cierto es que el euro, que ha llegado a estar a 1,2, a 1,3 con relación al dólar, es decir, que habría que pagar $1 y bastante a cambio de un euro, se llegó a colocar ese día en el 1,08 y con tendencia a desplomarse por debajo de ese parámetro. Tuvo que reconducir el BCE algunas sobre todo de sus declaraciones, más que de las medidas en sí, las actitudes, más que las determinaciones, tuvo que corregirlas para lograr que el euro empezara a repuntar, ¿no? A partir de ahí lo que ha sucedido en estos días es que el euro ya se ha puesto en el 1,11, es decir, ha salido de ese estado de shock al que se estaba llevando, y en paralelo la bolsa ha tenido un repunte no milagroso, no excesivo, pero sí ha sido un repunte significativo. En definitiva, me estoy enrollando demasiado, lo que quiero compartir es que, tal como yo lo veo, esto no tiene muy poco que ver con la economía real, porque yo creo que cualquier economista con 2 dedos de frente, el análisis lo ha hecho Juan, lo voy a repetir yo, es perfectamente consciente que la incidencia que esto puede tener en la economía real, donde en el ámbito europeo está la banca por medio, de tal forma que entre el BCE y los gobiernos, los estados, no hay relación, es como si estuvieran peleados y necesitaran una especie de intermediario, pero resulta que ese intermediario es el que se lucra a costa de ambas partes. En una situación así es muy difícil que las decisiones que tome A repercuta en C cuando por medio está B haciendo un poco lo que le da la gana y con los problemas que además tiene ya la propia banca por sí sola, ¿no? Entonces yo creo que la clave fundamental para mí de las medidas del Banco Central Europeo son mensajes a los mercados financieros y juegos de especulación que se originan a partir de esas medidas, ¿no? No le doy más trascendencia. Y en cuanto a la reflexión última que hacíamos con la pregunta, ¿por qué esas medidas tan urgentes se están oliendo ya el batacazo de la economía, por ser, con palabras, porque no se esperaban? A mí me ha llamado la atención la sorpresa de las medidas, de esas 3 medidas tan fuertes, del tipo de interés, la barra libre a la banca y la compra vamos a comprar hemos pasado de 60.000 millones a 80.000 millones, vamos a comprar. Eso ha sido así de improviso. El tema que sea de improviso es porque se están viendo que no se reactiva, y sabiendo que eso no va a producir esa reactivación, ¿qué sentido tiene? ¿Enriquecer todavía más a esos que están en medio? No, yo creo que no ha sido sorpresa, ¿eh? ¿No? No. Yo también creo como Juan que no ha sido sorpresa. Se sabía. Pero ¿qué sentido tiene si no tiene
Pero Porque ¿qué sentido profundo tiene si no va a repercutir en los mercados? Porque va a servir no, a ver, cuando dice que repercutir en la economía real, me refiero. es que no trabajan para la economía real. Bueno, o sea, Eso ellos es. quisieran, a ver, en Eso el fondo, en el Banco Central y en las autoridades europeas hay una mezcla de varios elementos. ¿A cuál peor? Por una parte, servidumbre hacia los especuladores y a la banca. O sea, allí los lobbies, hay miles de lobbies que están haciendo las normas y tomando las medidas para la banca. Esta medida ni siquiera va a ser muy favorable a la banca, porque le va a complicar un poquito. Le va a complicar un poquito. Ahora, si acaso hablamos de eso. En primer lugar, servidumbre a la banca. En segundo lugar, hay un fundamentalismo neoliberal tremendo y por eso han insistido en unas ideas de austeridad, de recorte del gasto, que se han visto que estaban provocando más caída del Producto Interior Bruto, nuevas recesiones, más empleo. O sea, hay fundamentalismo ideológico, servidumbre, fundamentalismo y una gran incompetencia. Y a eso añade que la Unión Europea no tiene instituciones normales para que, no ya con incompetencia, sino en condiciones de competencia, funcionen. Pues si encima es con incompetencia y con fundamentalismo ideológico y con servidumbre, pues resulta que es que como los mecanismos de intervención son inadecuados, pues tú tienes un cóctel que hace que las cosas no funcionen. Yo creo que sorpresa no la ha habido, es que no se pone en marcha la economía europea porque las medidas que están tomando no permiten que saliera adelante, porque están recortando el gasto cuando la economía necesita gasto, porque están encareciendo el crédito cuando la economía necesita más crédito, porque es verdad que le dan al 0% a los bancos, pero los bancos, que vaya cualquiera que nos esté oyendo a un banco a ver cuánto cuesta. Entonces no están abaratando el crédito en términos reales y están poniendo dificultades a los gobiernos para que los gobiernos desarrollen una actividad de apoyo a la iniciativa privada, porque están encareciendo la financiación del gobierno porque se lo dejan a mano de los especuladores. O sea, es una intervención negativa, servil e incompetente. Es absurdo, ¿no? En el esquema que, cuando empezamos a abordar este asunto que has planteado, Enrique, en el esquema que hizo Juan, que ha puesto sobre la mesa, ¿no?, los motores de la economía, dentro de los aceites que se le echan a los motores para que la economía marche mejor, un instrumento importante, unos mecanismos importantes, la llamada política monetaria. La política monetaria consiste en algo muy sencillo que a lo mejor a las personas menos duchas en economía les puede extrañar, y es que los poderes públicos tienen instrumentos de política monetaria para meter más dinero en la economía o sacar dinero de la economía. Si los poderes públicos, por ejemplo el Banco Central, toma medidas para meter dinero en la economía, eso significa que hay más posibilidades de movimiento, con lo cual hay más demanda, con lo cual hay más actividad económica, y tiene un riesgo de, entre comillas, inflación, que en el momento actual que tenemos de inflación poco importa, ¿no? Pero al meter, por tanto, una política monetaria de inyección de dinero, eso favorece la actividad económica. Por ejemplo, la bajada de tipos de interés es una política monetaria expansiva, favorece la actividad económica. Que en un momento determinado el Banco Central Europeo diga que va a empezar a comprar activos, eso significa que va a cambiar papel por dinero, y eso es meter dinero en la economía, y eso significa más actividad, o debería significar más actividad económica. Es decir, las medidas de política monetaria expansiva, de introducir dinero, alientan la economía, y la restrictiva, que sería todo lo contrario, por ejemplo, que el Banco Central Europeo empezara a vender activos para recoger dinero, o que subiera los tipos de interés, eso contrae la actividad económica. Pero claro, esa es la economía que nos han enseñado, bueno, y enseñamos en las facultades de economía. Pero es que el escenario en el que nos movemos es un escenario donde todo eso está ya pervertido, como derivación del papel tan fundamental que han cogido los intermediarios financieros y de la forma concreta de funcionamiento que tiene aquí en Europa esa política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, dónde llega y cómo llega, ¿no?
Entonces, volviendo al esquema de A, Banco Central Europeo, B, banca, C, vamos a llamar no solamente ya Estado, sino vamos a llamar economía, etcétera, etcétera. La realidad es que cuando ahora el Banco Central Europeo inyecta dinero, y lo que ha hecho el Banco Central Europeo es inyectar dinero, pero inyecta dinero a la banca. Es decir, inyecta dinero al mercado financiero. Pero eso no significa que eso vaya a llegar a la economía real. Es por lo que vuelvo a insistir que, tal como yo lo veo, esa inyección del Banco Central Europeo es un dinero que va a llegar a la banca, es la banca la que va a poder recoger ese dinero al 0% de interés, es la banca y es el mercado financiero en general el que va a poder vender activos que va a ser comprado por el Banco Central Europeo a cambio de dinero, lo cual es meter más dinero en el sistema, pero es en el sistema financiero y, tal como yo lo veo, es puramente especulativo. Es decir, esto lo único que ha favorecido es que durante un tiempo, yo no sé lo que va a mantenerse, la bolsa europea llevaba ya bastante tiempo que, en función de cómo se levantaba por la mañana y veía los indicadores de futuro y el Nasdaq en Estados Unidos, iba actuando, no variaba mucho, iba actuando durante el día. Si la tendencia era negativa, la bolsa europea iba para abajo. Si la tendencia era positiva, la bolsa europea era también positiva y iba para arriba, ¿no? Desde que se toman estas medidas, esto se ha roto. De hecho, los mercados de futuro en Estados Unidos van evolucionando en negativo y la bolsa europea están subiendo, ¿no? Pero, repito, yo creo que son medidas puramente que tienen que ver con el mercado financiero, con la especulación y con un juego de especulación que, desde luego, a mí se me escapa en sus detalles y que solo solo puedo observar en su gran panorama, ¿no? Vamos a pasar a dos temas. Hay uno que es repetitivo en toda esta charla y no sé cuándo terminaremos de hablar de él, que es el intento de formar gobierno de Pedro Sánchez. Es repetitivo, pero lo tenemos en la mesa, lo tenemos aquí delante, ¿no? La pregunta que hoy os hago, a vuestro sentir, ¿hay una agenda oculta detrás de lo que está pasando? ¿Hay una agenda que no se ve? Sabemos que durante muchos años de democracia ha habido dos grandes partidos políticos que, con las puertas giratorias, han colocado a sus grandes líderes en las grandes empresas, ¿eh? Entonces está Ciudadanos, que bueno, se puede decir que no está ahí, pero que está. Y hay otro partido que es emergente, que es Podemos, que no tiene situado. Todas estas grandes empresas le tendrán miedo, entre comillas, a que Podemos pueda entrar en un posible gobierno de coalición. No sé, se me ocurren muchas cosas, pero ¿están haciendo un gran teatro y hay una agenda detrás de lo que estamos viendo? ¿Qué sentís vosotros? Por variar un poquito el tono, porque todos hablamos en todos los programas lo mismo hasta que se resuelva o vayamos a unas elecciones nuevas, ¿no? Pero ¿sentís que hay algo que no se nos está contando? No, bueno, yo creo que ya se ha contado casi todo, ¿no? Pero digo en los medios grandes, en los medios de comunicación. No, que sí, que ya lo han dicho. O sea, a ver, yo creo que, aunque sea volver, pero el punto de partida es que la situación que se creó después de las elecciones es endiabladamente difícil de resolver. Tiene un encaje dificilísimo, si no es a través del diálogo y del acuerdo, que va mucho más allá de los parámetros de acuerdo y de diálogo que ha habido hasta ahora. Entonces, para poder conseguir una situación de estabilidad, obligaría a los agentes, en este caso a los partidos, a hacer algo que los niega a sí mismos. Por lo tanto, esa es la dificultad. Ahora, a eso añade que efectivamente el juego de los partidos no siempre es autónomo, en el sentido de que tienen presiones. ¿Por qué? Pues porque cada uno representa unos intereses, ¿no? Y los intereses se están moviendo. Unos intereses de manera más clara que otros, y algunos de una manera más soterrada. Pero en la prensa ya se ha dicho claramente, ¿no? O sea, la patronal se ha pronunciado, los medios que son propiedad de los bancos y de las grandes empresas ya ha dicho que lo importante es evitar que Podemos llegue al gobierno. Yo comenté una vez, hice un comentario en Twitter, ¿no? Porque Rivera había dicho: ya hemos conseguido que el Podemos no llegue al gobierno, ahora lo que nos falta es sentar al PP. Eso díselo al IBEX 35, pero no lo digas en alto, ¿no? Claro. O sea, yo creo que está muy complicado. Y luego también porque se están cometiendo muchas torpezas, ¿no? Porque, claro, es difícil para algunos partidos, sobre todo para los más bisoños,
el actuar en un clima tan difícil sin demostrar, en fin, limitaciones muy grandes, torpezas gigantescas y a veces pues una falta de coherencia muy importante con respecto a los principios que se supone que uno mantiene, ¿no? Hasta ahora todos los partidos ya han incumplido claramente los compromisos que tenían el 18 de diciembre y eso ya es algo sintomático, ¿no? Es normal, porque ahí también hay que entender que la situación es que justamente te obliga a dejar de ser un poco tú para ser otro, ¿no? Pero yo cuando veo a los dirigentes de los partidos, no, yo es que no puedo firmar ese acuerdo porque no es lo que yo digo, pues sí que eso es justamente de lo que se trata, es ponerte de acuerdo con la persona, en este caso con el partido, que no es como tú y que no defiende lo mismo que tú, ¿no? Sí, está claro. Todo lo que tiene que ver con la política tal como se está materializando actualmente pertenece también al ámbito de lo estrambótico. No voy a citar partidos, pero doy fe de que con el tema de los pactos que ha habido entre partidos intentando formar gobierno, ¿no? Ha habido partidos que han llamado a sus dirigentes para decirle esto, porque hay medidas que dentro del propio partido han levantado muchas ampollas, ¿no? Y han llamado a sus dirigentes, a sus cuadros, a las personas afectadas por esas medidas para decirle, por favor, que esto hay que decir que es así, pero esto no va a ser así. Esto es sí, pero va a ser no. Estamos hablando de dinámicas ya dentro de un mismo partido. Cuando esa dinámica ahora la llevamos a la relación de un partido con el otro, si ya es complicado interiormente por cómo se está haciendo actualmente y cómo se desarrolla la política, ya a la hora de establecer acuerdos con los otros es que entra en el ámbito simplemente de lo imposible. Yo tengo, cuando lo compartimos aquí, la última tertulia, lo comenté y ahora lo vuelvo a subrayar. Yo tengo el convencimiento de que los partidos políticos desde la semana siguiente de las elecciones están en campaña electoral. Los partidos políticos no se caracterizan por tener los mejores cerebros, que están en otros sitios, pero bueno, tienen buenos cerebros. Y sobre todo tienen personas que hace tiempo que están en esa tarea y tienen un saber hacer al respecto, ¿no? Entonces, como muy bien Juan ha señalado, cualquiera con dos dedos de frente, y desde luego esas personas que trabajan, que son, vamos a llamar así, los cerebros de los partidos, fueron conscientes que las posibilidades de llegar a acuerdos con ese escenario parlamentario son muy pequeñas. Eso no significa que no sea posible, pero son muy pequeñas. Por todos los motivos, además, que ya se han puesto sobre la mesa, ¿no? Son muy reducidas. Y lo que se está viendo desde entonces no es tanto un deseo de verdad de formar gobierno, sino que son cómo yo aparezco ante la opinión pública para ganarme votos o para perder los menos posibles pensando en las siguientes elecciones, ¿no? En el caso del PP fue muy evidente, cuando a las primeras de cambio lo que hizo fue quitarse de en medio. Se puede decir, bueno, pero perdió la iniciativa, ¿no? Bueno, perdió la iniciativa, pero es que yo creo que los cerebros del Partido Popular entendieron que mantener a su candidato en el candelero, que si logra pacto, que si lo iban a quemar más, que en un momento determinado dar un paso atrás, ¿no? Es así como lo han adoptado. Además, sabiendo que los tiempos en política son de corto, de medio y de largo plazo, es decir, que hoy los impactos de una semana no tienen por qué ser los que pasan al mes siguiente, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, por ejemplo, que debido a ese paso atrás, es verdad que ha salido tocado desde el punto de vista de la opinión pública o para una parte de la opinión pública. Sin embargo, ahora va a empezar a recoger los frutos de esa estrategia, en cuanto que va a empezar a tomar una iniciativa cuando los otros dos partidos, que teóricamente de alguna forma se podían llegar a acuerdo, han quedado quemados, y además aprovechando el hecho de que para el Partido Popular ha sido una especie de regalo ese gran juego que van a poder hacer a partir de ahora, que votar a Ciudadanos y votar a PSOE. Eso para el PP, que el 50% del voto ciudadano ha salido del PP, a ese votante que era del PP, que ahora es de Ciudadanos, hacerle ver, y además se lo hace ver fácilmente porque se ha producido un acuerdo, que votar a Ciudadanos igual que a PSOE, eso es oro electoral. Y yo creo que el PP lo que está haciendo ya en estos momentos simplemente es dejar que corra el reloj y que, como ya dijo Rajoy en una reunión de ámbito europeo, ¿no? Que lo dijo, vamos, que está recogido en los medios de comunicación, porque en los labios se le lee perfectamente lo que dice. Ellos saben que las elecciones van a ser el 26 de junio. En el caso del Partido Socialista, precisamente por la lógica electoral, ha ocurrido todo lo contrario.
En el caso del PSOE con un elemento añadido, y es que no ha sido tanto el partido como el dirigente. Sí. Es decir, también lo hemos comentado en el programa, es decir, Pedro Sánchez es que no tiene margen de acción, es decir, o daba el paso adelante de tirarse para intentar de alguna forma ser presidente, en fin, lo que ha hecho, o es que estaba decapitado dentro del propio Partido Socialista, ¿no? Entonces ha sido una medida no de inteligencia, sino de supervivencia política, ¿no? Ya veremos desde el punto de vista electoral lo que eso significa, ¿no?, para el Partido Socialista. En principio, él ha ganado imagen, sin ningún tipo de duda. Ha llegado a personas, porque ha estado en el candelero durante semanas, ¿no? Ha llegado a personas con una determinada imagen positiva de alguien que quiere construir, a personas que no había llegado anteriormente en la campaña electoral. Pero ahora queda un largo trecho hasta el día 26 de junio, queda un largo trecho. Y ya veremos cómo el voto PSOE va aguantando, o si es capaz de mantener esa tendencia positiva o no. Pero bueno, lo de Podemos, desde el principio, para mí ha sido muy evidente, ¿no?, que Podemos tiene muy claro que no es posible. Es decir, de verdad, por parte de Pablo Iglesias se pensó, cuando hizo aquellas declaraciones famosas, que se las hizo además aprovechando el encuentro con el rey. Es decir, no es que lo hiciera dentro de un encuentro con el Partido Socialista, sino que yo no hablo con Juan de nada, pero me llamas tú, y yo aprovecho que tú me llamas para ahora, cuando salgo de la reunión contigo, decir lo que este tiene que hacer para que cuente conmigo. Y además es ni más ni menos que me dé una vicepresidencia y no sé cuántos ministerios. Sí, sí. ¿Eso de verdad alguien cree que está hecho para construir? No, es para posicionarse, son posicionamientos políticos de un partido que ha dicho por activa y por pasiva que, y es verdad, no, yo no lo dudo, ¿no?, que ellos quieren de verdad gobernar, que ellos quieren tener capacidad de gobierno, y eso se llama, pues, que hay pactos, pues vicepresidencia y ministerio, y yo lo entiendo, ¿no? Pero desde luego no lo entiendo en clave de llegar a acuerdos, lo entiendo en clave de posicionamiento de cara a que la gente que lo ha apoyado vea que efectivamente este partido va en serio y que no se conforma con ser ahí un pelele ahora de nuevos pactos, ¿no? En definitiva, yo creo que lo que estamos asistiendo es simplemente a una campaña electoral muy larga, de la que además yo creo que los ciudadanos vamos a llegar muy cansados al día 26 de junio. Demasiado tiempo. No quiero terminar el programa con una referencia a algo que ocurrió ayer. ¿Y qué opináis brevemente? Porque tenemos que cerrar, sobre los atentados de Turquía y Costa de Marfil, que fueron ayer y que se siguen dando y que se están cargando esos países, que si tenían algo es el turismo, y lo poco que tienen, pues lo van a en fin. ¿Quién está provocando esos atentados? ¿Cómo está pasando? ¿Por qué sigue en eso? ¿Por qué se están cargando esos países? Muy rápidamente, porque tenemos que terminar este tema, pero ocurrió ayer, ¿no? Y dice, más atentados, por favor, es que no aprendemos y seguimos. Sí, no, es que es tan fácil esa guerra, el terror, de generar así el terror, es tan fácil, ¿no?, que es muy difícil evitarlo, porque realmente si siembras fanatismo, si permites que los fanáticos puedan mover el dinero fácilmente de cualquier lugar del mundo, si las propias potencias alimentan a los fanáticos, a sus ejércitos, y fabrican las armas con las que luego los fanáticos pueden hacer esto, pues es que yo, si tuviera que ponerlo en una frase, diría, es que es tan fácil hacerlo. Entonces sé que siempre va a haber alguien que tenga la locura de hacer eso, pero lo que habría que pedirle a las potencias que gobiernan el mundo es que no pueden sembrar eso. ¿No estarán provocados las propias potencias de que eso es lo que le interesa, ¿no? Bueno, directa, yo no lo sé si eso es lo que está en su alma, en su cerebro, pero que desde luego los medios los ponen las grandes potencias, no me queda la menor duda. ¿Quieres comentar? Pero quizás como estamos ya en el último momento del programa, yo lo enlazaría con lo que hablábamos al principio. Empezamos con el tema de los toros. Juan planteó con mucho acierto de que no nos quedáramos solamente en un caso concreto, sino que intentáramos verlo desde una perspectiva más amplia. Eso nos llevó a recordar lo que hemos hablado en este programa tantas veces, de la diferencia que hay de estar impulsando una dinámica de confrontación a una dinámica de diálogo. Y para mí todo lo que tiene que ver con, entre comillas, el terrorismo, con todos los conflictos que están abiertos, es precisamente consecuencia de lo mismo. Es decir, ahí desde las instancias de poder hay un impulso consciente, totalmente consciente, de una dinámica de confrontación, sí, sabiendo que esa dinámica de confrontación y odio solo provoca confrontación y odio, y la única solución es cortar esa dinámica, no hay otra. Y me remito a ese respecto, Enrique,
al programa que hicimos, ¿no?, con relación al atentado de París, y yo creo que quedó muy claro, porque ahí sí tuvimos ocasión de analizarlo con mucho detenimiento, ¿no? Como eso está en la web de la Fundación Espato y de Recuerda Televisión, pues yo llevaría a las personas a que recuperaran ese programa. Sí, y yo, por resumir o terminar todo esto, si queremos una respuesta a nivel personal, tomar conciencia de lo que está pasando, tomar conciencia profunda de lo que está pasando, en lugar de dejarte llevar por lo que te muestra la televisión, ¿no? Si os parece el tema, siempre decimos, bueno, ¿y qué podemos hacer? Tomar conciencia de lo que está pasando. Y ya está. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un nuevo programa de actualidad. Espato.